Hace 8 días empecé una enseñanza que se llama El Camino Más Excelente. De hecho, solamente di una parte, como una introducción, como un inicio a esta enseñanza, y de esta enseñanza ha surgido un pequeño manual, un pequeño libro. No es un libro, es un manual, es una especie de ensayo que les voy a compartir a todos ustedes, nada más que lo termine de armar bien, antes de que yo termine las enseñanzas. Eso ya está listo, ya nada más es terminar de armarlo, y lo vamos a imprimir y se lo vamos a dar a ustedes. Ya usted lo encargó, lo encuaderna, lo fotocopia si quiere. Solamente recuerde siempre respetar los derechos de autor, nada más es lo único que pedimos, pero lo va a tener pronto. Así es que voy a ir avanzando en estas enseñanzas. Y hoy quiero poner como uno de los cimientos de este manual. Uno de estos cimientos es precisamente el milagro que nosotros esperamos en nuestras vidas. Y para eso le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Este es un pasaje que hemos leído muchas veces, del que hemos aprendido muchas cosas, y hemos hecho referencia a él en varias enseñanzas, pero hoy quiero irme a un lugar a donde no hemos llegado de Lucas 4. Generalmente nos quedamos en una parte del Evangelio de Lucas y no llegamos a terminar lo que dice este pasaje. Es cuando el Señor Jesús está en la sinagoga y le dan las escrituras a él para que lea, ¿se acuerdan? Y él toma el libro y está en Isaías, y él empieza a leer diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces él empieza diciendo esto, habla de todo lo que el Espíritu de Dios va a hacer a través de él, y termina de leer el pasaje de Isaías, y termina diciendo: hoy se cumple esta escritura delante de todos ustedes. Y se sienta en la sinagoga ahí con todos los demás que estaban en la sinagoga. Y entonces viene un pasaje al que no hemos llegado, al que no hemos entrado muchas veces y lo hemos dejado pasar, pero tiene una enseñanza muy, muy importante para nuestras vidas, en esto que Dios nos está llevando a aprender este año, que es estar en Cristo, que Cristo esté en nosotros, que no se trate de un cristianismo, de la religiosidad, del legalismo, sino que sea Cristo en nosotros. Así es que en Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor, después de leer este pasaje de Isaías, después de lo que ya les comenté, dice, vamos a irnos hasta el versículo 14, bueno, el 13, perdón, el 13, y cuando 12. Respondiendo Jesús les dijo: dicho está, no tentarás. Ay, perdón, estoy en Lucas. ¿Sí va? Sí. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas, y de ellos era glorificado por todos. Esto es antes de que lea el pasaje de Isaías. Después ya lee Isaías. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hasta ahí es lo que les había comentado. Perdón, me fui un poquito antes, pero ahí es hasta donde les había comentado. Y luego dice el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Para mí este es un pasaje interesante por lo que explica el escritor del Evangelio, Lucas. Recuérdense que Lucas, cuando escribió el Evangelio, empieza diciendo que él investigó todas las cosas. O sea, no fue algo que le contaron. Él tuvo que corroborar las cosas que sabía o había escuchado de Jesús. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. Lucas llegó después a Cristo. Después de que Jesús fue resucitado, es que Lucas llega al conocimiento de Jesús. Lucas era un médico, era un hombre de ciencia. No era un hombre que podía haber sido engañado fácilmente. Y por lo mismo, de su conocimiento científico y del método con el que él estudiaba, él se dio a la tarea de investigar las cosas que sabía que habían sucedido acerca de Jesús. Así es que investigaba, buscaba testigos que habían estado presencialmente en el lugar de los hechos, recababa la información, corroboraba con los apóstoles, corroboraba con los tiempos en los que se decía que habían sucedido las cosas, y a través de esa investigación es que termina escribiendo lo que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Si tú quieres tener un dato más investigado, porque de repente dicen, es que no coinciden los tiempos, los que contradicen la Biblia dicen, es que los evangelios se contradicen, porque uno dice una cosa y otro dice otra, y otro cuenta otra, y este no dice lo mismo, y este lo dice diferente. No, no es que se contradiga, es que fueron personas las que lo escribieron, y cada uno lo cuenta desde la perspectiva, y además con el propósito de las personas a quien va dirigido el mensaje. Por ejemplo, Marcos no escribe... Mateo no escribe para los gentiles, Mateo escribe para los judíos. Y por eso pueden leer en el Evangelio de Mateo como Mateo dice, escrito está, o como dice la Escritura, o como dijo el profeta, para reafirmarle a los judíos que leyeran el mensaje del Evangelio, lo que ellos ya sabían, que se estaba confirmando a través del mensaje de Jesús. Lucas escribe un poco más hacia los gentiles, pero les escribe con el propósito no de bañarnos de la doctrina judía, sino de las características de la persona de Jesús y de todo lo que Jesús hizo. Juan, por su lado, habla más del amor de Dios, habla más de Jesús como Hijo de Dios, como el hombre milagroso, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y mientras leemos los 4 evangelios, tendríamos que leerlos en conjunto para poder comprender que el mensaje es el mismo, que están hablando de la misma cosa. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque me parece interesante que Lucas, a través de su investigación, llega a este punto. Llega al punto cuando Jesús lee Isaías y la confrontación que tiene cuando tratan de asesinarlo, aventándolo por una peña. Cuando leemos que primero estaban maravillados, primero estaban sorprendidos, wow, y daban buen testimonio, dice Lucas, y daban buen testimonio de Jesús. Es decir, la gente estaba maravillada porque además era un vecino del barrio, era alguien que conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos, y ellos sabían quién era Jesús. Entonces, cuando lo oyen hablar, cuando lo oyen expresarse y hablar con tal autoridad, como lo dice el Evangelio de Mateo, al final del capítulo 7, cuando dice Mateo que hablaba con tal autoridad que se maravillaban de él. Y decían, nadie ha hablado con tal autoridad como habla este hombre. Entonces, la gente ahí alrededor de Jesús que lo conoce, que sabe quién es, está maravillado. Es como cuando en la familia, alguien de la familia se gradúa y entonces el papá o la mamá los andan presumiendo, mira, mi hijo ya es licenciado, mi hija es licenciada, y la foto de la graduación y quieren todo porque es una forma de sentir un halago al esfuerzo de la casa. Entonces oír hablar a Jesús era como un halago saber que venía de ese pueblo. Había gente que decía,
cuando Jesús empezaba el ministerio y les hablaban de Jesús, había gente que decía, qué bueno puede salir de Nazaret, qué bueno puede salir de esa región. Es una región de pobres, es una región de gente inculta que se mezcla con los gentiles. ¿Cómo puede salir algo bueno de ahí? Y entonces cuando Jesús llega a su ciudad y habla en medio de su gente, la gente se maravilla de él. Agradece que están ahí. Están contentos de que les enseñe las revelaciones que él tiene como rabí, como maestro, eso significa rabí, como maestro, les pudiera hablar de las escrituras desde la perspectiva que él tiene. Y que además lee Isaías y habla, el Espíritu de Dios está sobre mí, y les termina diciendo, hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Y ellos están maravillados. No pueden hablar de él mal. Pero de repente Jesús sabe lo que hay en el corazón de los que lo escuchan. Y les dice, seguramente ustedes me dirían la frase conocida, como los dichos que tenemos aquí en México. Ella también había dichos. Y ella les dice, seguramente me dirían, médico, cúrate a ti mismo. Yo conozco a muchos médicos y créanme, no se curan a sí mismos. Van con el médico ellos también. Y le dicen esto, médico, cúrate a ti mismo. Pensando, Jesús les está hablando, pensando en que le iban a reclamar cómo es que había hecho milagros en otras regiones, pero en su propia región no hacía milagros. La gente también se enfermaba en su región. La gente también tenía necesidad en su región. Y entonces él bien podría hacer milagros y señales ahí. Pero dice Jesús claramente, no hay profeta sin honra. Es decir, todos los profetas en la tierra viven sin honra en su propia tierra. Por eso de repente cuando tú dices, hoy voy a cambiar, nadie en tu casa te cree. Porque dice, no, eres la misma persona. Tú no puedes cambiar, tú siempre vas a ser igual. ¿Cuántas veces lo has intentado? Ahora sí me voy a poner a dieta. No, ¿cuántas veces lo has intentado? No, ahora sí voy a terminar la carrera. ¿Cuántas veces lo has intentado? Y la gente cercana a ti no te cree los cambios que tú puedas hacer, o los cambios que puedas mostrar, o los cambios con los que puedas beneficiar a los tuyos. No te lo creen. No creen que sea posible. Ahora, a Jesús le pasó lo mismo. Jesús no creían de Jesús. Su propia familia, sus propios hermanos, le dicen, cuando fue la fiesta en Jerusalén, le dice, vete allá, a que te crean allá, ve a hacer tus señales y tus milagros allá. Sus hermanos, ve allá que te hagas los milagros aquí que nos vienes a contar allá. ¿Quieres público, quieres fama? Hazlo allá. Entonces Jesús sabe que sería muy difícil que le creyeran, que él traía el mensaje del reino, que él podía hacer milagros y señales. Y él se anticipa y les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. En su casa es difícil que le crean lo que él está hablando. En su casa es difícil que crean que tiene un respaldo de Dios. Es difícil que le crean que hay autoridad, que hay unción, que hay respaldo, que hay cambio, que hay transformación. Es difícil. Y más si no recibes las palabras de aliento que te puedan animar a hacer la diferencia en tu vida, más te desanimas y más renuncias más pronto. Si no recibes una palabra de aliento que te diga, tú puedes, ok, ya lo has intentado 100 veces, ¿qué importa 101 veces más? ¿Qué importa? Vuelve a hacerlo. No, si no recibimos esas palabras de aliento, si no hay alguien que nos anime a continuar intentándolo, seguramente la frustración, el desánimo o el desaliento nos hará creer que no somos capaces de hacer lo que creemos que podemos hacer. Ahora, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque una de las cosas que muy difícilmente vemos en nuestras vidas con cotidianidad son los milagros. Muy difícilmente vemos milagros en nuestras vidas. Tenemos uno al año, uno cada 2 años, uno cada 5, según tu ciclo de fe, porque eso es un problema, nuestro ciclo de fe. De pronto estamos creyendo hasta arriba y creemos que podemos conquistar al mundo y nos desanimamos y nuestra fe se va al suelo. Y creemos que no es posible, que no son necesarios los milagros, que ya no existen, que ya pasó la temporada, que ya Dios no nos escucha. Porque es nuestra fe. Nuestra fe se alimenta, se fortalece, sentimos que podemos todo, pero las circunstancias, las situaciones, nuestra propia carne, nuestros propios deseos, de pronto hace que nos alejemos y nuestra fe se disminuye. Y entonces volvemos a una etapa donde pensamos que es difícil que sucedan los milagros.
Es difícil que puedas creer que puedes sanar tu cuerpo, que puedes sanar ese familiar enfermo, que puedes recibir un buen salario, un buen trabajo digno, bien pagado, que te puedas ganar una buena lana, que la tía rica que alguna vez conociste te herede los millones que estás esperando que te herede. En fin, cualquier cosa que crees o que en algún momento pensaste que Dios podría hacer en tu vida, me puedo ir a lo más sencillo. Por ejemplo, pensar que Dios puede usar tu vida. A veces pensamos que no, que ¿por qué Dios me usaría a mí? Habiendo tantos hombres santos, preparados, capacitados, entrenados, fortalecidos, con alta fe, ¿por qué usaría a alguien tan defectuoso y tan devaluado como yo? Y es precisamente ese ciclo que se mueve dentro de nosotros, que nosotros permitimos. Nuestra vida no debería ser así, en fe. Los ciclos de Dios son así. Pero nuestra vida no debería de ser en fe así. Nuestra vida debería de ser así, así, arriba, otra vez una etapa de estabilidad y otra vez para arriba. Así debería de ser nuestra vida de fe. Ahora, no lo experimentamos así porque tenemos muchas batallas, tenemos muchas circunstancias. El mismo Señor Jesús nos lo advirtió y dijo, en este mundo tendréis aflicción. La aflicción baja tu guardia, hace que tu fe disminuya. La aflicción hace que te debilites emocionalmente y espiritualmente y no aceptes o no creas que Dios puede hacer algo extraordinario en ti. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos esa persona no apta para algo milagroso, ya sea para que suceda un milagro en tu vida o para que tú seas el canal del milagro para otros, esa autodescalificación que hacemos es lo que está diciendo el Señor Jesús. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Vas a enfrentar la crítica, incluso de los más cercanos, incluso de los que te conocen y que te acompañan, a veces hasta de los de la misma iglesia. Perdón que lo diga, no estoy echando tierra a nadie, pero a veces en la misma iglesia, no es aquí porque yo los he visto, pero la misma iglesia te dice, no, tú no eres un buen cristiano. No, tú eres un hipócrita, no, tú eres un falso, no, ya volviste a caer, no, ¿dónde está tu fe? No, y entonces estamos en una condición, nos sentimos en una condición de que no somos aptos. Y el Señor dice, te va a pasar. A mí me está pasando, estoy en mi casa, estoy con mi familia, estoy con mis vecinos, y les traigo el mensaje del reino, y van a ver ahorita cómo reaccionan. Y nos da la lección, nos da el ejemplo, y les dice Jesús, ¿se acuerdan? O sea, usted podría decirme que haga milagros aquí, pero si no los hago, ¿me creerían? Si no hiciera milagros, aún así, ¿creerían en el mensaje que les estoy diciendo? Lo que acabo de leer, ¿lo creerían? ¿Que soy yo? ¿El Mesías, el enviado? Estoy seguro que no lo creerían. Esperarían ver milagros como los que he hecho en otras tierras para poderme creer. No dice todo eso en la Biblia, pero es la interpretación que yo le doy a las palabras de Jesús. Y entonces Jesús les dice, ¿se acuerdan de los tiempos de Elías? En los tiempos de Elías había sequía, había hambruna, 3 años y medio no llovió. Y habiendo hambruna y habiendo sequía, Elías no fue al pueblo, a las viudas de Israel. Él fue a la viuda de Sarepta. No era judía, no era de Israel. Y fue a ella y la bendijo. ¿Se acuerdan de los tiempos de Eliseo? Del general Naamán. En el tiempo de Eliseo también había muchos leprosos. Había mucha gente enferma. Y no fue al pueblo de Israel a sanar leprosos y enfermos. Fue con el sirio Naamán. Y Naamán recibió la sanidad. Y pone de ejemplo a Elías y a Eliseo, porque son de los 2 profetas más respetados entre el pueblo de Israel. Moisés es muy respetado, pero Moisés no se le mira meramente como un profeta. Se le mira como el líder, como el maestro, como el guía, como la conexión directa con Dios. Pero los profetas Elías y Eliseo eran profetas muy respetados por el tiempo en el que surgen en la historia de Israel y cómo señalan a los reyes y cómo marcan los tiempos en Israel. Entonces menciona estos 2 y menciona que estos 2 hicieron señales y milagros no en su casa, sino fuera de su casa. No en Israel, sino fuera de Israel. Y esta parte es importante para nosotros, porque una de las cosas que tenemos que entender es que lo milagroso está por suceder en tu vida. No necesariamente para tu casa, no necesariamente para tu vida. Pero si tú lo empiezas a mirar
y empiezas a darte cuenta que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, después serás un Eliseo, un Elías, que puede ir y orar por alguien que está en necesidad, pero también tener la dirección y el respaldo de Dios. Ayer veía un análisis psicológico de la vida de Andrés, el apóstol. ¿Alguien se acuerda de Andrés? ¿Alguien se acuerda qué hizo Andrés? Nos acordamos de Pedro, que caminó sobre el agua, que negó al maestro, que fue en la transfiguración. Nos acordamos de Juan, nos acordamos de Jacobo, que fue el líder de la iglesia. Pero ¿y de Andrés? ¿Se acuerdan algo que haya hecho Andrés? ¿Verdad que no? No es tan fácil así como que, pues no, como que no me acuerdo. ¿A poco era apóstol? Sí, era de los 12. Es más, déjeme decirle, fue el primero de los apóstoles. Él fue el primero que creyó en Jesús. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y siendo discípulo de Juan el Bautista, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe qué hizo Andrés? Dejó a Juan y siguió a Jesús. Y después de que sigue a Jesús y lo escucha, Andrés emocionado, bien contento, lleno de Dios, viendo que había encontrado el Mesías, ¿se queda el mensaje para sí? No, no se queda el mensaje para sí. Fue y le dijo a su hermano Pedro, Pedro, encontramos al Mesías, encontramos al Maestro, encontramos al Cristo. ¿Y a quién cree que lleva primero a Jesús? A su hermano. Y lo lleva y le comparte, pero después Andrés se disipa en el mensaje. Usted lea los evangelios y Andrés pasa como a segundo término. Muchas veces nosotros queremos el protagonismo en la historia, pero a veces somos un Andrés. Somos el puente para muchos. Somos los que vamos a llevar el milagro a otros. A veces no nos toca el milagro, pero eres el puente. Eres la conexión. Jesús se para ante la multitud, ve que la multitud tiene hambre y dice, ¿y ahora qué les va a dar de comer? Le dice a sus discípulos, denles de comer. Y Judas luego al morral dice, Señor, no traemos tanto. Son un chorro, son 5,000 y sus esposas y sus hijos. No traemos, y aunque tuviéramos para comprarle a todos, no hay pueblo aquí alrededor que tenga el suficiente alimento para darle de comer a tanta gente, aunque tuviéramos el dinero. ¿Y quién cree que aparece en escena? Andrés. Dice, maestro, aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 peces. Andrés sabía que algo podía pasar. Y le trae a Jesús la herramienta para que le haga el milagro. A veces tú eres el Andrés. Tú eres el que ve la posibilidad y tienes que ver que Dios puede usar tu vida a través de 5 panes, 2 peces, una oración, un clamor, una intercesión, una ofrenda, algo que puedes hacer y que Dios puede usar tu vida de manera milagrosa. No solamente para cambiar tu vida, sino para cambiar la vida de otros. Pero tenemos que entender que los milagros tienen un modo de ser. Los milagros suceden de una manera. Los milagros traen su modo, pues. Traen su modo de hacerse las cosas. Y pensando en este pasaje, lo que el Señor Jesús dice acerca de la viuda de Sarepta y de Naamán, me acordé de Naamán. Así es que vamos a Naamán antes de que se me acabe el tiempo. En Segunda de Reyes, ahí en el Antiguo Testamento, que es la referencia que hace el Señor Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 5. Si a ti te gustan las historias épicas de batallas y de reyes, lee Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Están bien buenos. Está mejor que las series de Netflix. Vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Para conocer la historia de Naamán si no la conocías. Dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Cómo estaba Naamán? Leproso. Ahorita le cuento acerca de la lepra. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha de la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Otro Andrés, ¿no le suena? ¿No le suena que esta niña es un Andrés? Esta niña es cautiva, es prisionera, es esclava. No estoy aplaudiendo esa situación. Lo que estoy aplaudiendo es la fe de la niña. Estando en esa condición, ella no piensa y no negocia. Mire, yo conozco a uno que lo puede sanar, pero pues libéreme. A mí y a mi familia, devuélvanos a nuestro pueblo, o denos una lana y nos arreglamos, yo le paso el tip. Ella no estaba pensando en ella. Eso es lo que tiene un Andrés. Un Andrés no está pensando en sí mismo. ¿Cómo me resuelve la vida? ¿Cómo me cambia la vida? ¿Cómo voy a tener fama y fortuna? ¿Cómo me van a resolver mis problemas? No. Él está pensando en cómo le resuelvo aquel su problema. La niña ve al general, a su patrón, a su amo, y ve que está enfermo. Y ni siquiera se acerca a su amo. Se acerca a su ama, a su señora, la esposa de Naamán. Le dice: hay alguien en mi tierra. Hay alguien en mi tierra que lo puede sanar. Si él va y le ruega. ¿Si él va y qué? Le ruega. Ojo, no se le olvide esto. Porque los milagros tienen su modo. Los milagros en tu vida, en la vida de tu familia, en tus finanzas, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu país, tienen una manera para suceder. Y esta niña le dice al generalísimo Naamán, porque era un gran general, era de gran estima para el rey sirio. Había peleado muchas batallas y las había ganado todas. Y aún con todo el poderío que tiene, la niña no escatima sus palabras y le dice: si mi señor va y le ruega al profeta, lo puede sanar. ¿Qué general de esos tamaños, de esas magnitudes, de esas jerarquías va a rogar? Ese hombre está acostumbrado a pelear, a ganarse sus victorias con su sangre y con la sangre de su gente. Él no está pensando en rogar. Él no está acostumbrado a pedir siquiera. Él solamente toma. Ejemplo de ello, la niña. Lo acabamos de ver. Dice: bandas armadas salían y tomaban gente de los pueblos cercanos y los llevaban cautivos. ¿No acabamos de leer eso? Naamán no pide. Naamán solamente toma. Es un general armado. Tiene los ejércitos, tiene las fuerzas. Ok, ¿queda claro eso? Es para describir un poco las características de Naamán. Dice: esta dijo a su señora, otra vez estoy leyendo el 13: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¿Para quién va la carta? Para el rey de Israel. ¿Quién es el que sana? El profeta de Israel, no el rey. Pues ahí te encargo, rey, que sanes a mi siervo, porque si no, nos vemos luego en la conquista. Dice, versículo 7: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, la carta del rey de Siria al rey de Israel le parece una provocación. ¿Por qué me lo manda si yo no puedo sanar? Lo está haciendo a propósito, porque si no lo sano se van a venir contra nosotros. Entonces el rey de Siria está procediendo mal contra mí. Nada más está queriendo fastidiarme la vida y el reino. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel.
Híjole, a mí me encanta el profeta Eliseo porque ese hombre era de armas tomar. No es que peleara, pero era valiente. Él sabía cuál era su posición. Él sabía que Dios estaba con él. Una de las trampas más efectivas que Satanás usa contra nosotros es hacernos creer que Dios no está con nosotros. Es la trampa más efectiva. Porque en el momento que tienes un problema, ¿a quién recurres? A Dios, ¿no? ¿Qué haces con el problema? Te escondes, te resguardas, tienes miedo, se atemoriza tu corazón. Incluso algunos, cuando estamos más fríos o más lejos de Dios, terminamos alejándonos más de Dios, diciendo Dios, no hay Dios, o Dios no está conmigo. Pero la promesa del Señor, si usted recuerda en Mateo capítulo 28, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar contigo? Todos los días. ¿Cuándo? Es que este año, bueno, hace unos años fue año bisiesto, ese año le sobraba un día al año. Ese día no estuvo, pobres de aquellos que vivieron el día 29. ¿Cuándo fue que el Señor iba a estar con nosotros? Todos los días. La crisis en el mundo está gravísima. Uno ve, tú prendes las noticias y dice, ahora sí, ya se van a soltar los trancazos fuertes, ahora sí vienen las bombas atómicas, ahora sí nos vamos a hacer pedazos todo. Y resulta que no pasa nada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque la sensación que eso provoca, que es el final, que ya no hay salvación, que ya no hay oportunidad. Una vez le digo a mis hijos, el mundo se va a acabar pronto. Y me dice uno de ellos, ¿qué pasó? Yo quiero tener esposa, hijos y hasta nietos. Que nos dé chance el Señor. Pues ojalá. Yo no sé cuándo venga, pero yo espero que Dios te permita tener esposa, hijos y nietos al menos. Y dice, y si me apuro, le digo, estás menso. Pero una de las cosas que nos asusta mucho es la situación del país, la situación del mundo. Acabamos de tener una crisis en México que sí es un escándalo en redes sociales. El día que sucedió todo eso de la violencia y todo, me escribe mi hijo preocupado, él está en Morelos. Y me dice, papá, no vengas. Está bien feo. Esto por acá. Le digo, no te preocupes. Dios está conmigo. Yo fui, entré a Morelos, vi los retenes de la policía, del ejército. Entré, saludé, buenas noches. Me fui, salí, llegué a casa, gracias a Dios. No por mí, gracias a Dios. Cuando llegué a casa le digo a mi hijo, no te preocupes, Dios está con nosotros. Porque el mayor temor que puedes tener, o el mayor golpe a tu fe, es creer que no está contigo. Creer que te ha abandonado, creer que se olvidó de ti, que se olvidó de tu familia, que se olvidó de tus hijos. Eso es lo peor que puede suceder en su corazón. ¿Por qué se rasga las vestiduras del rey? Está bien encoronado, bien vestido con su túnica de rey y todo. Y le dicen, sana mi siervo. ¿Yo por qué? Y se rasga las vestiduras. Yo no puedo, que soy Dios. ¿Y qué le pasa al rey? Pues que él sabe que Dios no está con él. ¿Cómo reacciona el profeta? Ay, aquel ya está sufriendo. Rey, mándamelo. Y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando Jesús les dice, después de leer Isaías, y le dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿por qué la gente no venía al profeta? ¿Por qué solamente tenemos registrado 14 milagros que hizo Eliseo? ¿Por qué Eliseo, teniendo la unción, teniendo el poder que tenía, por qué solamente 14 milagros? ¿Por qué Elías, siendo Elías, y además siendo el profeta que va a venir para el final de los tiempos, por qué solamente tenemos registrados 7 milagros de Elías? Porque la gente no venía al profeta. Porque la gente no venía al hombre de Dios. Porque la gente no buscaba el consejo de Dios. Porque decían, ¿para qué? Si Dios ya nos dejó. Si Dios ya nos abandonó, ¿para qué me acerco? ¿Para qué busco? ¿Para qué me reconcilio con Dios? Si las cosas de por sí están mal. ¿Sí está conmigo? Yo les he dicho aquí, hermanos, si usted busca la ayuda de nosotros, de mi esposo, bien. Si usted busca nuestra ayuda, por favor, díganos de qué se trata.
Puede que de pronto entremos en lo profético, puede que de pronto nos movamos en lo apostólico, pero adivinos no somos. Y si usted no nos dice lo que necesita, de qué pie cojea, de qué pie le anda bateando para el otro lado, que por qué anda en el mundial, por qué anda haciendo cosas que no debe, por qué se siente que ya no cree en Dios, si usted no me lo dice, yo no lo voy a saber. Lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos no venían al profeta. Y aquí tampoco el rey sabe que tiene un profeta en casa. Y en lugar de mandarlo con el profeta, yo no sé cómo se puede hacer eso. No sé cómo te pueda curar Dios. Pero tengo un hombre que hace cosas. Hay un hombre aquí en el pueblo, hay un hombre aquí en la ciudad que hace milagros. ¿Por qué no vas y lo buscas? No, ya se estaba desgarrando, nos van a invadir los sirios. Ahora sí van a mandar las bombas nucleares. Y que ahí está desgarrándose porque él sabía que Dios no estaba con él. Así es que no te asustes por lo que ves en las noticias. No te asustes, que no te pongan miedo. Pastor, es que la violencia, pastor, es que la delincuencia, pastor, es que la crisis, es que todo está carísimo. Ayer fuimos a comprar y nos dice el de la verdura, es que todo está carísimo. Digo, sí pues. ¿Y qué vamos a hacer? Le digo, pues pagarlo. Que si me comía 2 tortillas, ahora me como una. ¿Tengo que ser inteligente o no? ¿Pero para qué me voy a angustiar? Es que ya no me alcanza ni para el pan. Pues ya no coma pan, está gordito. ¿Sí me explico? No tienes por qué asustarte por lo que está pasando alrededor, ni lo que está pasando en tu vida. No te asustes. Pastor, es que le fallé al Señor. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Reconcíliate con Él. Es que me falta fe, búscalo. Se lo he enseñado las semanas pasadas. Escuché los mensajes de las semanas pasadas otra vez. Pero no podemos vivir asustados porque nuestra fe entra en ese ciclo otra vez. De repente vienes a la iglesia, el mensaje te anima, te fortalece y la primera lucha del lunes ya esta vez estás hasta abajo. ¿Sí me expliqué? Porque el miedo te hace creer que en algún momento del día, que en algún momento de tu jornada o en la noche cuando te fuiste a dormir, como no oraste bien, al otro día Dios te abandonó. Y ahora sí, ráscate con tus uñas a ver cómo te va. ¿Sí me expliqué? De ninguna manera el Señor te deja. ¿Le fallaste? Arrepiéntete. ¿Te alejaste? Vuelve a Él. ¿Te equivocaste? Corrige la falta, no tomes las mismas decisiones. Y entonces cambiamos nuestra circunstancia, ¿ok? ¿Queda claro eso? Porque el milagro que tú esperas tiene su modo. Es que, pastor, ¿cuánto tiempo tengo que orar para que el milagro suceda? No, no es cuánto tiempo tienes que orar. Ah, como Naamán, me tengo que meter 7 veces al charco. No, tampoco, mire, vea. Vamos a decirle, híjole, a ver si me alcanza el tiempo. Seguimos, ¿dónde me quedé? El 8, ¿no? 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán fue corriendo al río y se metió 7 veces, no 7 veces, no, 14 veces se metió. ¿Qué dice? ¿Eso dice el versículo 11? No, ¿qué dice? Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él corriendo, luego saldrá corriendo, y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y y tocará el lugar, y sanará la lepra. ¿Qué quería Naamán? Naamán quería show. Naamán quería estatus. No, miren cómo salió el profeta y me tocó y me ungió y cayó fuego del cielo y pasaron cosas de repente la tierra temblaba y ángeles se movían alrededor y todos vieron ángeles. Él quería show. Los milagros no son show. Los milagros que Dios está haciendo en tu vida, yo calculo que un 95% de los milagros en toda tu vida, nadie se va a enterar que sucedieron. Y a veces ni tú te enteras.
Si tú estás esperando que todo el mundo, mira cómo cambió, mira hasta el rostro se parece al de Moisés cuando bajaba del monte que le resplandecía. Si tú estás esperando show, el milagro no va a pasar. Eliseo dice, tráiganmelo, mándenmelo a mí. Yo voy a hacer el milagro en su vida. Y cuando llega Naamán a casa de Eliseo, Eliseo ni sale. Manda al siervo, ve y dile que se mete al río. El milagro ya estaba hecho. Tráiganmelo a mí, yo lo voy a sanar, mándenmelo. Cuando llega el general, Eliseo no sale, no por soberbia, no por presunción. Él sabe que el milagro ya está hecho en ese hombre. Hermano, muchos milagros ya están hechos en tu vida. Pero no los vemos porque estamos esperando que salga el profeta, que venga, que me ore y que yo pase a dar testimonio y que yo deslumbre el mundo del cambio que Dios hace. No necesitas eso. No necesitas enorgullecerte porque Dios te salvó. No necesitas pavonearte como pavo real y presumir del milagro que Dios hizo en tu vida. No, sí testifica, por supuesto, comenta. Aquí está el testimonio de lo que Dios hizo con Naamán. Comenta a otros que necesitan saber lo que Dios hizo contigo, de dónde Dios te rescató, pero no por ti, no porque tú traías plata y oro y vestidos para regalarle al profeta, sino porque Dios tocó tu vida y porque Dios nunca te ha dejado. Y dile a la gente, sí, Dios me tocó, yo andaba perdido, se los he contado aquí. Y cuando les cuento mi vida, no es para presumirles lo maravilloso de la vida en el mundo que yo tenía. Hay cosas que no les he contado y nunca las sabrán. Nunca las van a saber de cosas que yo hice, porque no estoy orgulloso de ellas. Y si se las cuento, algunos las van a agarrar de pretexto. Si el pastor lo hizo, yo lo puedo hacer. Ahora, las cosas que les he contado es el 10% de mi vida de pecado. Y no se las cuento para presumirles. No les cuento lo que Dios ha hecho en mi vida para que ustedes digan, ay, sí es un hombre de Dios, ay, sí, Dios lo rescató. No, hermano, hay cosas que yo ni siquiera recuerdo. Tengo lagunas mentales en mi cabeza que no recuerdo muchas cosas de las que Dios hizo en mi vida, pero sé que Dios estaba tratando conmigo. Naamán quiere show. No les dan show. Eliseo le dice, no, métete al río. 7 veces y él se enoja, se indigna. Yo esperaba que saliera y pusiera sus manos sobre mí. Y entonces yo he orado por ustedes aquí. No solo por ustedes, por muchos que han estado aquí. Y mis oraciones no son extraordinarias. Señor, carga fuego, sacúdelo, y dice, no hago eso. Tienes una necesidad, oro por ti, le pido al Señor y el Señor es el que hace el milagro. No he hecho más. Porque no estamos buscando show. No queremos reflectores que nos iluminen a nosotros, ni a mí ni a ustedes. Porque eso no es el mensaje del Evangelio. Y Naamán viene a él esperando que le hagan un show. Y él se enoja porque no sale el profeta. El milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es para dar show a nadie. Ni para que presumas lo mal que te portaste y cómo Dios te rescató. No, hermano. Dios te permitirá dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Pero no es para show. No somos los protagonistas de esta historia. Somos personajes secundarios en la historia. Aparecemos momentáneamente en esta vida, en esta historia llamada vida, y aparecemos por momentos. ¿Qué les gusta? ¿60, 70 años? ¿100 años? ¿Cuántos años lleva contando la historia? La Biblia cuenta al menos 7,000 años de la historia de la humanidad. ¿Y en 7,000 años qué son? 100 años. Poquito de la historia. ¿Sí está conmigo? Ok. Sale Naamán. Se enoja Naamán. Versículo 12. Todavía está enojado Naamán. Dice, Abana y Fartar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. A veces comparamos. Mire, hermano, yo lamentablemente en algún momento de mi vida estuve en congresos, seminarios, convenciones cristianas, y en algún momento veía al hombre de Dios que predicaba y veía la unción y veía la habilidad para predicar, y yo me acercaba y le decía: ore por mí, porque mire que mi necesidad, que el milagro. Y oraban por mí. Algunos me tiraban al suelo, otros me daban desapes, otros me bañaban en aceite. He experimentado de todo. Hasta que un hombre sencillo, en una iglesia chiquita, como de este tamaño más o menos, pero llena, vino a dar un congreso acerca de la palabra. Y este hombre tenía una habilidad para memorizar los textos bíblicos. Pero, habilidad, le preguntabas un texto y te decía: tal. Dice: no, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero esa habilidad, yo quiero la capacidad de memorizar la palabra. Y me acerco y lo busco, y ya toda la gente se acercaba para que él orara. Yo me esperé, ya cuando vi que había menos gente me acerqué y le digo: hermano, yo quisiera que usted orara por mí para que yo tuviera esa habilidad que usted tiene para memorizar la palabra. Y me dice: claro que sí. Yo no era pastor en aquel entonces. Y me dice: ¿y para qué la quieres? Dije: pues a saber, para aprenderme la Biblia, porque yo no me la memorizo. ¿Y para qué? No, pues para enseñar. Dice: no. Dice: uno de los problemas que yo he tenido muy graves en mi vida es que cuando yo me presento y testifico que puedo memorizar la Biblia con mucha habilidad, mucha gente quiere esta unción, pero no sabe el precio que se paga por ella. Hay mucho tiempo, hay mucho desvelo. Yo he dejado de estar con mi familia por estar memorizando la Biblia. Digo, no es así como que uno agarra la Biblia y ya se le pegan todos los versículos y ya se lo sabe todo de memoria. No, pues tienes que leer y leer y leer y leer hasta que te los memorizas. Dije: no. Y además, no solamente eso, tienes que olvidar otras cosas, porque tu memoria tiene que fragmentarse para poder memorizar. Y habrá cosas de las que no te vas a olvidar, de las que te vas a olvidar. Dice: yo no me acuerdo a veces ni del cumpleaños de mis hijos. Digo, y me dijo él algo que hoy les comparto: si lo quieres para hacer un espectáculo, esto no te sirve. Mejor lee la Biblia, y que lo que te aprendas, eso te aprendiste. Y lo que te recuerdes, eso recordarás. Y lo que te sirva, dice, lo que no te sepas de memoria, lee a la Biblia. Siempre carga tu Biblia, para que ahí sepas dónde está el texto que necesitas leer. Y a veces nosotros queremos cosas, anhelamos unciones, anhelamos destinos, anhelamos, ¿cómo no soy tan rico como el hijo del vecino? ¿Por qué no traigo el carro que trae el hermano? ¿Por qué no tengo la chamba que tiene el hermano? ¿Por qué no gano lo que gana el hermano en su negocio? ¿Por qué no empezamos a querer tener lo que otros tienen? Ahí le va el secreto de Andrés. Andrés no quiso ser Pedro, aprendió a ser Andrés. ¿Quién era el de los reflectores? Pedro. Mientras que la Biblia solamente menciona 5 veces a Andrés, a Pedro lo menciona más de 100 veces en los evangelios, solo en los evangelios. Mientras Pedro fue reconocido como líder de la iglesia, Andrés no figura como líder de la iglesia. Ya casi ni lo menciona. Porque Andrés no quiso el lugar de Pedro. Andrés aprendió a ser Andrés. Tienes que aprender a ser tú. Que las habilidades y los dones que tú tienes son los que Dios va a usar. ¿Se acuerdan cuando David va a enfrentar al gigante? Y mientras todos están escondidos, David llega bien campante. ¿Qué huele, banda? No digo así. ¿Qué huele, hermanos? Conmigo. Chamaquito llegó oliendo a oveja, que venía de cuidar las ovejas de su padre y traía un itacate de lonche de sus hermanos, ahí lo traía en su mano.
¿Y qué le dio pena a David? No. ¿Han visto a mis hermanos, los hijos de Isaí? Sí, están de aquel lado. Él va con su itacate. Y llega y oye al gigante gritando, maldiciendo al pueblo de Israel. ¡Cobardes! ¿Dónde está su Dios? Vengan, peleen, manden a su mejor guerrero. Que se enoja David. ¿Y este filisteo circunciso que se cree? ¿Quién le dijo a este que nos puede gritar esa mano? ¿Por qué no lo han callado? Y todos lo voltean a ver a David. ¿No lo has visto? ¡Y grandote! Mide más de 3 metros. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Es un gigante. Mira su espada, mira su lanza. Y David dice, este no es problema para mí. Este es problema para Dios. Y le dice al rey, yo lo enfrento. Y el rey dice, ok, bueno, ya uno se aventó. Si lo matan, pues no va a ser mi culpa. Va a ser culpa de este y de toda la familia de Isaí. Y va a quedar en la historia de que el que falló fue él, no yo. Entonces David lo preparan, lo visten con la armadura de Saúl. Y cuando empieza a caminar, David no puede. Dice, esta no es mi armadura, yo no sé pelear así. Se quita lo que no es suyo y solamente toma su honda, su tiradora, como le dicen algunos. Toma su tiradora, 5 piedras del río, su bastón de pastor y va contra el gigante. Dios no quiere que tengas una armadura que no te corresponde. Que trates de creer o que pienses que para que los milagros sucedan en tu vida, tienes que ser como el pastor, o tienes que ser como el hermano fulano, o tienes que ser como el ungido que predica en las naciones, o tienes que tener los reflectores y las redes sociales que tiene aquel. No, hermano, Dios te va a usar ahí donde estás, con tu capacidad, sin armadura de nadie. Es que mire, se lo digo por experiencia, pero por mucho tiempo, a mí me dolía que mi papá me comparara con mis amigos. ¿Por qué no eres como fulano? Eran mis amigos, ni siquiera eran amigos de mi papá. Eran mis amigos. ¿Por qué no eres como fulano? O como perengano. O como el hijo del profesor perenganito que va en tu escuela. ¿Por qué no eres como ellos? Y a mí me pesaba en los hombros tratar de ser alguien que yo no era. Por muchos años lo intenté. Me convertí a Cristo, me hice cristiano. Y cuando me hice cristiano, la primera comparación que me dan es ¿por qué no eres como el pastor? ¿Por qué no eres como el hermano fulano? Y el pastor me decía, hermano, ¿usted por qué no es como el líder fulano que mire cuántas células tiene y cuántos grupos familiares tiene? ¿Por qué no es como él? Dice, porque yo trabajo, y él no. Y siempre las comparaciones nos hacen creer que no somos las personas idóneas. Hermano, Andrés no pensaba ser Pedro. Hermana, Andrés no quería tener las cualidades de Pedro. Andrés era Andrés. Y mientras Pedro, cuando lo crucificaron, cuando murió Pedro, lo crucificaron, le dijeron a Pedro, te vamos a crucificar. Pedro dijo, no me crucifiquen como el maestro, no soy digno. Eso no está en la Biblia, está en los libros históricos. Y Pedro dice, no me crucifiquen como mi maestro, no soy digno de ser crucificado. Entonces, ¿saben qué hicieron? Lo crucificaron de cabeza. La cruz estaba de cabeza. Y cuando a Andrés le dijeron lo mismo, Andrés le dice, te vamos a crucificar como tu maestro. Y dice, no soy digno. No le preguntaron. Dijeron, no te estamos preguntando, te vamos a crucificar. Pero la región donde fue crucificado, tenían una idea equivocada de la cruz. Así es que hicieron una X y lo amarraron a esa cruz. Y tardó 2 días en morirse, Andrés. Ahí amarrado. Y pasaban y lo azotaban y lo golpeaban y la gente venía al morro a ver quién era ese cristiano, quiénes eran los cristianos. ¿Y sabe qué hacía Andrés mientras estaba crucificado? Les predicaba. Decía, Jesús murió en una cruz igual que yo, y les hablaba de Cristo y les hablaba. Mucha gente creyó en Jesús por el mensaje de Andrés esos 2 últimos días que predicaba. Andrés no quiso el lugar de Pedro. David no quiso el lugar, la armadura de Saúl. Nosotros, ¿por qué queremos que el milagro suceda? O pensamos, todavía peor, pensamos que el milagro va a suceder cuando yo ore el tiempo que ora el pastor o la pastora. O cuando yo sea como tal predicador famoso o tal predicador reconocido en el mundo. Cuando yo sea como él, entonces los milagros van a suceder. Los milagros no llegan cuando tienes posición.
Los milagros no van a pasar cuando tú estés en un lugar de honor o de privilegio o un estatus espiritual que uno diga, wow. Ahí están los ejemplos en la Biblia. La mujer de flujo de sangre, ¿qué estatus espiritual tenía? Ninguno. Y se acercó, tocó a Jesús y el milagro sucedió. Jairo era uno de los principales en la sinagoga, pero sabía que si venía Jesús lo iban a expulsar de la sinagoga. Y sin embargo no le importó su estatus, su condición, y vino y rogó a Jesús por un milagro. Y me puedo seguir con todos los demás en la Biblia. El endemoniado gadareno, que ni siquiera le pidió a Jesús que lo liberara y lo liberó. ¿Qué estatus espiritual tenía? Y este Naamán cree que por su estatus el milagro puede suceder. Y la lección de Eliseo es: ve y métete en el río. Métete ahí en el río. Dice la palabra del Señor. Vamos terminando. Quién sabe cuánto tiempo llevo, pero vamos a parar. Dice, perdón, es que como cerré mi Biblia, me perdí. Es que vuelvo a mi pasaje, Segunda de Reyes. Dice la palabra del Señor. Estábamos en el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavan en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Los siervos que no tienen la posición del general le dicen al general, conociéndolo: si te dijera que subieras 7 veces al monte y mataras 20 osos en cada viaje, ¿no lo harías? Si te dijera que enfrentaras al ejército más poderoso de las regiones más lejanas, ¿no lo harías? Si te dijera que te fueras de rodillas a la villa todos los 12 de diciembre, ¿no lo harías? Porque lo que buscas es un milagro, ¿no? ¿Por qué? Las cosas sencillas que nos pone el Señor, como cree solamente. Porque esas cosas sencillas no nos parecen trascendentes o creemos que no van a ser el milagro que estamos esperando de Dios. ¿Por qué tiene que ser algo sorprendente? ¿Por qué tengo que caer en las drogas para pensar que Dios me puede liberar de las drogas? ¿Por qué tengo que estar en pecado, revolcándome en el lodo para creer que Dios me puede rescatar de ahí? Yo escuchaba los testimonios de hombres de Dios que testificaban de cómo Dios los rescató de las drogas. Yo decía: yo soy esa historia. El Señor también me rescató a mí. Pero después ya dejó de haber cosas espeluznantes en mi vida. Que cuando testificaba, le decía: hermano, soñé que el Señor me hablaba. Y la gente decía: no, cuéntenos algo interesante, hermano. ¿Cómo se peleó con los demonios? ¿Cómo agarraba a los endemoniados y se revolcaba y peleaba y 7,000 demonios sacó de una persona? Cuéntenos. Las cosas que no son tan sorprendentes no nos parecen milagrosas. No nos parece milagroso tener para comer un plato de comida, por más sencilla que sea. No nos parece milagroso despertarnos cada mañana, respirar y abrir los ojos y decir: buenos días. No nos parece milagroso tener a nuestra familia cerca. No nos parece milagroso que el sol salga. No nos parece milagroso que no nos hayan bombardeado todavía por estar cerca de Estados Unidos. Y las cosas que son milagrosas no le damos importancia. Queremos que sea algo extraordinario. Y hice la prueba hace unos años, no le tocó a usted, pero hace unos años, cuando iniciamos la iglesia, hice un seminario de liberación financiera. Y les dije: ¿quieren alcanzar la libertad financiera? Venga, vamos a dar un seminario por 7 días, a las 8 de la noche. De 8 a 11 vamos a estar aquí en el seminario para alcanzar nuestra libertad financiera. Y aquí los tenía, hermano. De las 8 a las 11 de la noche, puntualitos. Y al final les dije: bueno, ya terminamos. Y el Señor así nos va a dar la clave, ¿no? Porque todo fue enseñanza y perdón y de liberarte y arrepentirte de ser mayor. Pero ya estaban esperando, los hermanos estaban esperando que yo les diera las
claves mágicas, la receta mágica para tener libertad financiera. Y al final del seminario les dije, ok, vamos a lograr su libertad financiera. Pónganse de pie, vamos a orar. Oré por ellos menos de un minuto. Dije, Señor, dales libertad financiera. En el nombre de Jesús. Que paguen sus deudas, que salgan de sus compromisos, que puedan tener lo que necesiten, que crezcan sus negocios. Menos de un minuto mi oración. Terminé en el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, se fueron decepcionados. Los hermanos que estuvieron en el seminario se fueron decepcionados. Yo grabé esos audios y los tengo grabados. Y se los mandé en un CD a un hermano, un pastor en Costa Rica, que había sido mi compañero en la licenciatura en teología en Costa Rica. Y le mandé los audios, le digo, mira, enseñé esto. Sé que estás pasando por una situación financiera difícil. Se lo mandé, le mandé una palabra profética. El hermano salió de sus deudas, pagó sus crisis, se puso su empresa, se graduó de abogado, ya hizo su maestría y tiene un doctorado. Es abogado. Dejó el ministerio de ser pastor, sigue yendo a la iglesia, sigue siendo cristiano, pero dejó de ser pastor y dice, no, el Señor, yo estaba equivocado, el Señor no me llamó a ser pastor. El Señor me llamó a liberar a gente a través de las leyes de mi país. Y dije, tuve que viajar ese CD hasta Costa Rica y alguien allá creyó lo que yo enseñé, que de todos los que estaban aquí no creyeron. Y como eso, yo puedo hablar de muchas cosas, de la escuela para padres, de restauración matrimonial, de libertad económica, de sanidad interior, de sanidad física, que de pronto decimos, no, pastor, dígame algo sustancioso, ¿qué montaña tengo que subir? ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia? ¿Cuántos días tengo que ayunar para alcanzar la unción y el milagro de Dios? Y el Señor te dice, cree. Porque al que cree, todo le es posible. Y queremos que sea algo extraordinario. Qué bueno por estos dos siervos, o estos siervos que estaban ahí, no sé cuántos eran. Pero qué bueno por los siervos de Naamán que dijeron, si te pidiera algo extraordinario no lo harías. Pero no te está pidiendo algo extraordinario, te está pidiendo algo sencillo. Cree. Y entonces Naamán, a regañadientes, enojado, va y se mete al río, dice, versículo 14. Y entonces descendió del caballo y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó, ¿cómo quedó? Limpio. ¿Cuál es el secreto para su sanidad? Pues él creía que había llegado ahí. Quitarse su orgullo. Él creía que sus ríos eran más bonitos que los del río Jordán. Y sí, la verdad, históricamente, los ríos de Siria eran más bonitos, más cristalinos. El río Jordán está lleno de tierra, es lodo, prácticamente, andando ahí. Por eso dijo, ¿cómo voy a meter ahí? Están más bonitos mis ríos. Era quitarse el orgullo, la soberbia. Dejarlo a la orilla del río, quitarse su armadura, quitarse su vestidura de general. Y dejarlo a la orilla del río y meterse 7 veces. Seguramente la primera vez que se metió, ay, qué locura estoy haciendo aquí. Estoy haciendo la ridiculez. Todos mis soldados me están viendo cómo me humillo. Nunca había hecho semejante cosa. Conforme más veces se metía, más iba cambiando dentro de él. La Biblia no dice por nada, no nada más dice la Biblia porque sí. 7 veces cae el justo y las mismas 7 vuelve a levantarse. Y no me extraña que Eliseo le diga a Naamán, métete 7 veces. Porque no es en sí la cantidad, no es el número 7, no tiene nada místico el 7. Bueno, sí tiene cuestiones escatológicas del 7, pero no había magia en el número de veces. Era la insistencia para doblar su orgullo y su soberbia. Porque de pronto creemos que, ¿para qué voy a la iglesia? No necesito, Dios está aquí conmigo.
¿Para qué oro? No es necesario. Dios me conoce, Dios me escucha, Dios sabe cuál es mi necesidad. ¿Para qué busco a Dios? No es importante. Lo importante son mis metas, mis sueños, mis anhelos. Y entonces el Señor de pronto usa un estado como la lepra. Y la lepra es una enfermedad. Hoy tiene cura, gracias a Dios. Pero la lepra es una enfermedad que adormece el sistema nervioso. Y la gente no siente dolor por las heridas que tiene en su piel. Son llagas. La carne se cae a pedazos y queda carne viva. ¿Alguna vez te has cortado y te queda la llaga y te pasas a traer? ¿Te has sentido cómo te arde? Cuando te tocas la carne y dices, uy, bueno, los que tienen lepra, su carne se está pudriendo, se les cae a pedacitos y no les duele. Así es el pecado. La vida se está pudriendo y no nos duele. Pero el final de un enfermo con lepra es muerte. El final de una persona que peca ya como hábito en su vida, el final es su muerte. Y no estoy hablando de la muerte física. Nos morimos por dentro. Y el Señor dice, pues si estás mal, y yo te pusiera como, imagínense que un día, vamos a terminar con esto, imagínense que un día usted se equivoca con el peor de los pecados que usted se puede imaginar, el peor. ¿Ya se lo imaginó? Ok. Ese día, después de haber pecado, usted se da cuenta que pecó. Escuche esto, ponga atención a esto. Y en el momento en cuando se da cuenta, usted dice, necesito el perdón de Dios. Y usted viene a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, usted viene desesperado. Lo que necesita es esa catarsis. Los grupos de AA, eso es lo que hacen. Desahógate, libérate, porque es parte de la sanidad interna. Desahógate, dilo, háblalo, platica con alguien, confiésalo en la tribuna, habla desde tu ronco pecho como tú quieras, pero suéltalo. Y aquí te vamos a poner tu sentencia, no quiero decir sentencia, vamos a poner tu castigo o tu sacrificio, lo que tú tienes que hacer para recuperarte. Pero ese día usted llega aquí desesperado, queriendo contarme todo su pecado, diciendo, pastor, es que me pastor, tengo que contar lo que hice. Y lo mire, hermano, aunque me lo contara, yo no puedo hacer nada, no puedo regresar en el tiempo para cambiar lo que usted hizo. Así es que no me diga nada, no me cuente. Pero pastor, déjeme que me desahogue. Si te quieres desahogar está bien, pero el que me lo cuentes a mí no hace una diferencia. El que yo sepa lo que tú hiciste no va a hacer una diferencia, ¿o sí? No va a pasar nada. ¿Te sirve para desahogarte? Ok. ¿Te sirve como catarsis? Está bien, suéltalo, te escucho. Pero no sirve de nada. ¿Y entonces qué hago, pastor? Siéntate, voy a orar por ti. Y tú vas a orar conmigo. ¿Estás arrepentido? Sí. ¿De veras estás arrepentido? Sí. ¿Qué hago para demostrarle que estoy arrepentido? Nada, te creo. Solamente dime si estás arrepentido. Sí, vamos a orar. Ponte de rodillas, pide perdón al Señor, repite esta oración, oramos para que te arrepientas, pides perdón a Dios, menos de un minuto. Ahora déjame orar por ti. Señor, libera, sana, restaura, bendice, menos de 5 minutos, te bendigo. Ya, hermano, estás libre, ven en paz, vete. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alivio? ¿Sientes paz en tu corazón? Seamos honestos, la mayoría de las veces no. Porque no vimos nada diferente. Nos abrió el cielo, no bajó un ángel con una espada de fuego para cortarme la cabeza y se detuvo. Porque Gabriel le gritó desde el cielo, no lo mates, si se arrepintió, ya revisamos su corazón. No va a pasar nada extraordinario. Pero el sumergirse 7 veces, el seguir la obediencia, el escuchar la voz del profeta que le dijo, métete en este río 7 veces y serás limpio. Hermano, cuando se metió ni creía.
¿O sí? La primera vez va para el agua y ni creía que se iba a limpiar. Ahí estaba refunfuñando. Esta agua está bien puerca, huele a pescado, ¿qué me estoy haciendo aquí? Y ni salió el profeta, mire, está ahí adentro, rascándose el ombligo. Ahí está refunfuñando. Pero hizo lo que se le dijo, ¿o no? 7 veces. Y la séptima, su piel estaba limpia como de bebé. ¿Qué es lo que hizo el milagro? ¿El río? ¿El número de veces que se metió? La actitud de él de creer, más bien ni de creer, de obedecer lo que se le dijo que hiciera. Muchos de los milagros que están esperando en tu vida, milagros financieros, milagros de salud, milagros de familia, milagros en tu vida personal, en tu crecimiento, muchos de los milagros que están esperando que sucedan, ¿saben por qué no han sucedido? Porque no han hecho lo que Dios les dijo, ni siquiera lo que yo les dije. Lo que Dios les dijo que hicieran. Perdona. ¿Sabes cuántas cosas hemos perdonado? Búscame, dice el Señor. Ora. Ora todos los días. Ay, no. Ay, estuvo buena la pregunta, me dio sueño guado. ¿La oración? Bien, gracias. Lee la Biblia. Cuando tengas dudas, lee la Biblia. No busques a la comadre, busca la Biblia. Congrégate. Escucha el mensaje. Estamos grabando, transmitiendo en vivo, no por los likes que recibimos. Vean los videos. No recibimos likes. Bueno, sí, gracias a los que nos dan likes. Son 20, 25, 30 likes. Visualizaciones, el video que más ha tenido han sido 1000 visualizaciones. Es el que más ha tenido, un poquito más de 1000. Pero el resto, el promedio, son 200, 250. Son poquitas. Entonces no estamos buscando prestigio. Pero estamos enviando el mensaje para que usted lo vuelva a oír y lo vuelva a oír y lo vuelva a oír y lo vuelva a oír las veces que sea necesario para que usted aprenda. Se los he dicho muchas veces. Usted puede escuchar a quien usted quiera. Quiero ir a Cash Luna, escucha a Cash Luna. Quiero ir a Dante Gebel, escucha a Dante Gebel. Quiero ir a TV Joshua, que ya falleció, o Morris Cerulo, que ya falleció, o a Benny Hinn, que todavía vive, o cualquiera. Y tiene Arroyo, que está de moda ahorita. O este otro hermano, se me fue el nombre. De la iglesia de Elevation. O cualquiera, no sé. Para no pensar que ellos son los que están mal. No, usted puede oír a quien usted quiera. Pero si algo está hablando Dios a tu vida, es desde aquí, desde esta casa. A lo mejor yo soy como Eliseo y estoy en mi casa rascándome el ombligo. Pero estoy seguro de una cosa, que lo que les decimos es una instrucción de Dios para mejorar tu vida. El milagro tiene una forma de proceder en tu vida. Lo primero que tienes que hacer a un lado es el orgullo. Es creer que tú eres autosuficiente, creer que tú puedes solo, creer que eres tú el que va a hacer, hasta que logre este nivel de oración, o hasta que logre este nivel de santidad, o hasta que logre esta posición, entonces el milagro va a suceder. No, hermano, el milagro sucede porque Dios ha dicho que suceda. Él nunca te ha dejado. Tu situación va a mejorar, tu salud va a mejorar, tu familia va a mejorar, las cosas en tu casa tienen que mejorar. No porque yo lo dije o porque lo dijo el profeta, es porque Dios quiere que así sea, ¿o no? ¿No nos llamó a eso el Señor? Para ser libres, para ser sanos, para ser bendecidos, para ser testimonio de su nombre. Para eso nos llamó el Señor. No competimos con otros. No queremos ser como es el hermano o la hermana, como es el pastor o la pastora. No, queremos ser nosotros y que Dios nos use a nosotros. Y va a corregir tus errores, y va a corregir tus fallas, y va a hacer que te quites el traje del orgullo y lo dejes del lado del río y te metas 7 veces en el río. Y esa soberbia que te dice, no necesito, yo no necesito que el pastor esté orando por mí. Yo soy todopoderoso. Yo le decía a mi esposa ayer, si algo no he dicho que no ha salido de mi boca es que yo soy autosuficiente. Yo no puedo.
no puedo, hermano. Si usted me pregunta, pastor, ¿y cómo le hace para resistir la tentación y el pecado? No me pregunte porque no sé. Lo único que sé es que le creo al Señor. Y de repente me enojo, y de repente pierdo los estribos, y de repente empiezo a querer agarrar las espadas y cortar cabezas de que se me para enfrente. Pero entonces el Señor me calma. Eso no es lo que te enseñé. Eso no fue lo que predicaste el domingo pasado. Y me caía con mis propios mensajes. ¿Sí está conmigo? ¿Pero es un milagro? Vamos a recibir un milagro. Vamos a orar, póngase de pie. Hay una canción que se llama El día que llegó Naamán. Es corrido tumbado para los que le gustan correr. Ahora que salga se la comparto. Pero hablo de eso. Habla de eso esa canción. ¿Cuál es el nivel de orgullo que tenemos que impide que el milagro suceda? El milagro no está impedido por la falta de fe. Hermano, dijo, el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, eso alcanzaría para decirle a una montaña, muévete y échate en el mar, y la montaña se movería. Entonces, no es el tamaño de fe que tienes lo que impide el milagro, sino es el tamaño de orgullo, el show que queremos dar, la demostración de que Dios nos escuchó. Que la gente sepa que Dios está conmigo. Eso es lo que está impidiendo el milagro. Naamán tuvo que dejar el traje a orilla del río y meterse y sumergirse. Aunque no creía y aunque no quería, fue y lo hizo. A veces solamente haz lo que el Señor te pide. Fallaste, arrepiéntete. Pastor, pero ¿cómo sé? Créele. Créele que por haberte arrepentido, por haberle pedido perdón, es suficiente para restaurar tu vida. ¿Estás enfermo y necesitas un milagro? Pastor, pero ¿cómo sé que Dios ya respondió? Créele. Créele que Él escuchó tu oración y escuchó que le pediste por un milagro de sanidad y Él te sana. ¿Necesitas que restaure tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu relación con tus hijos o la relación con tus padres? ¿Necesitas que el Señor lo restaure? Y ya le pediste y ya oraste. Pastor, pero ¿cómo sé que el Señor lo hizo? Créele. Créele al Señor que en el momento en que pediste, Él escuchó tu oración y Él respondió a tu clamor. Amén. Amén. Les testifiqué del milagro en nuestras vidas. Mi mayor batalla no era ver cuánto tiempo tenía que orar a Dios para poder pagar mis deudas. Esa no fue mi batalla. Mi batalla era creerle al Señor que Él ya había respondido, que íbamos a poder pagar nuestras deudas. Y cuando sucedió, ni me lo esperaba. Había dejado de pensar en ello, porque ahora ya sabía que lo había hecho. ¿Sí está conmigo? ¿Qué milagro estás esperando que pase? ¿Qué esperas que pase? Que se conviertan tus hijos, que se restaure tu matrimonio, que mejore tu negocio, que mejore tu salario, que tu familia esté en paz, reconciliarte con tus padres, con tus hermanos. ¿Qué estás esperando que pase en tu vida? Créele a Dios. ¿Sí está conmigo? Y ahorita vamos a hacer 10 sentadillas como acto simbólico de que nos metemos al río. No es cierto. No es cierto, no hay nada que agregarle a lo que Jesús ya hizo. Ya unos estaban calentando. O algunos ya estaban sin rodillas. Ay, no, me hubiera pedido otra cosa. ¿Ve cómo nosotros nos impedimos luego? Nosotros creemos que no va a suceder porque, no, sentadillas, ¿cuándo? La séptima ya me perdió, pastor, ya estaré con el Señor en la séptima. ¿Se dan cuenta solitos? ¿O qué tal lagartijas? ¿O nos echamos a correr alrededor de la manzana? ¿Qué cree que convenga más? Pues no el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a toda una ciudad.
y los muros cayeron. Vamos a dar 7 vueltas. Empieza a girar. ¿Qué tenemos que hacer para creer que el Señor está con nosotros? Y que tiene la respuesta a lo que tú necesitas. ¿Qué quiere que hagamos? Yo estoy dispuesto. Yo le brinco, le salto, le doy vueltas, maromas, lo que quiera. Si fuera necesario. O haré lo que hizo este profeta que oró por mí. ¿Se acuerdan lo que le acabo de contar? Este hermano oraba y decía, hermano, tengo una necesidad, estoy enfermo. ¿Sabe qué hacía el hermano? Agarraba, ven Elías, ven. Agarrar a Elías, bien. Elías es la persona que viene por el milagro. Amén. Yo soy el hermano aquel. Entonces él pide el milagro, hermano, oye, mire que estoy enfermo. Dice, claro que sí, cierra tus ojos, Elías, por favor. Así voltea para allá, Elías, en el nombre de Jesús es santo. Oh, yo se la di quedito a Elías. Pero este hermano le da una patada. Dice, ahora les vaya, ahí va su milagro. ¿Y saben qué dice la gente? Ay, gracias, Señor, gracias. ¿Quiere patadas? Le doy patadas. ¿Qué espera? ¿Qué elemento quiere usted? ¿Quiere amuletos? Le doy amuletos. Puedo venderle aceite, puedo venderle agua, puedo venderle pulseras. ¿Qué quiere para creer que el Señor está con usted? ¿Qué elemento le hace falta para despertar su fe y que usted pueda creer que el Señor quiere hacer un milagro en su vida? Restaurar tu economía, restaurar tu familia, restaurar tu salud. ¿Qué espera? ¿Qué quiere que haga? Yo se lo hago. Digo, pastor, a mí denme un trapito porque yo se lo llevo al enfermo, se lo doy, hermano. No tengo problema. Pero no es eso lo que hace el milagro. Porque aquí hemos orado por paños. ¿Se acuerdan? ¿A alguien le ha tocado que hemos orado por prendas para que lo lleven a los enfermos? ¿A alguien le ha tocado? A eso sí le ha tocado. Y hemos orado por prendas. Hemos ungido aceite. Les hemos dicho, hermano, traiga una botella de aceite. Vamos a orar aquí para que ese aceite sea aceite de la unción. Y hemos orado por eso. He orado por cuando hemos tenido bautizos aquí. He orado por el agua. Y digo, Señor, que cuando salgan, se metan al agua, ahí se queden todos los demonios y nada más salgan ellos. Hemos orado por eso. Así es que, ¿qué estamos esperando para que sucedan los milagros a través de nosotros? ¿Qué evidencias queremos? ¿Marcas? Ahí tengo unos látigos, si quiero que puse. Y les pongo las marcas de los apóstoles. Órale. Para que crean. ¿Quieren que los ponga a llorar? Puedo hacerlo. Y tocarle las fibras más sensibles de sus corazones, haciéndoles recordar el daño que le han hecho ustedes a sus familias. Y les llego por ahí también y los pongo a llorar. Para que ustedes sean sensibles y puedan creer que Dios los puede usar. Puedo hacer lo que quieran. Y no porque sea muy fregón, pero he vivido ya más de 50 años. Y la vida me ha enseñado muchas cosas. Y me gusta leer además. Así es que sé muchas cosas de cómo podría funcionar para manipularlos a ustedes y que ustedes puedan creer que Dios los puede usar. Pero no se trata de cuánto puedo manipular su entendimiento, sino que ustedes puedan creerle al Señor de que Él los puede usar. Que el milagro está a la puerta de tu vida, en tu casa, en tu familia. Que están por suceder cosas extraordinarias. Yo no sé cuánto tiempo nos falta en esta tierra. Igual ya nos cae la bomba pronto. No lo sé. Igual no, igual nos quedan otros 1000 años por vivir aquí. ¿Vean? Entonces, ¿para qué los asusto? ¿Para qué manipulo su intelecto? Si lo único que estamos buscando es que usted le crea al Señor. ¿Sí está conmigo? Ahora, si en otros lugares funciona la manipulación, pues allá ellos. Pero aquí no. Aquí lo que queremos es que usted le crea al Señor. Que crea que Él está con usted. Ahora cierre sus ojos por un momento. Levante sus manos. ¿Para qué cerramos los ojos? Para no distraernos. Ahí está la explicación teológica. ¿Para qué levantamos las manos? Es para rendirnos. Tu cuerpo reacciona a tus movimientos, tu mente reacciona a tus movimientos. Y levantar la mano es decirle al Señor, me rindo delante de ti.
tu mente y tu corazón y tu espíritu empiezan a alinearse delante de Dios para decirle, Señor, aquí está mi vida, esto es lo que hay, mira mis manos, mira lo que hicieron mis manos ayer, en esta semana, en este año, y sabes lo que hay en ellas. Y si sabes lo que hay en mis manos, sabes también lo que hay en mi corazón. Y por eso hoy vengo delante de ti para rendirme, para entregarte. Levante sus dos manos. No le va a pasar nada. No se preocupe. Ahora, usted ríndase. Yo le estoy enseñando algo. Pero quien tiene que hacerlo es usted. No porque yo le digo que lo haga, sino porque queremos hacerlo. Y ríndase. Si se cansa y quiere bajar las manos, puede bajarlas, no pasa nada. Pero haga un esfuerzo hoy por rendirse delante del Señor. Y dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. Esto es lo que hay. Esto es lo que soy. A ti no puedo ocultarte nada. Sabes cómo he vivido, sabes cómo he estado. Sabes cómo me he conducido en mi vida. Y también sabes cuándo no he querido hacer caso a lo que tú me dices. Eso también lo sabes. Por eso hoy quiero pedirte perdón. Ahora sí, repita después de mí. Señor, quiero pedirte perdón. Sabes cómo soy. Y sabes lo que hay en mi corazón. Pero hoy te lo entrego a ti. Me rindo. Delante de ti me rindo. Y te entrego todo lo que hay en mi vida. Para que nada de lo que yo he sido hasta el día de hoy interrumpa lo que tú quieres que yo sea el día de mañana. Nada en mi vida pasada será un estorbo al proyecto milagroso que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos que no necesitamos del Señor, no oramos. Puede abrir sus ojos. Cuando nosotros no leemos la Biblia es porque pensamos que tenemos todas las respuestas. ¿Qué es mejor, la información que ofrece el Internet? O la enciclopedia, o lo que sea que busques. Puede sentarse, ya nos vamos. Y pensamos que no necesito más información. Hermano, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un manual de vida. Lea la Biblia. La próxima semana, esta semana que viene, le voy a enviar el devocional de marzo. Hoy se me olvidó, la verdad estaba ocupado en otras cosas y se me olvidó imprimirlo. Pero la próxima semana se lo traigo impreso para quien lo quiera impreso. Y además también se lo mando por internet, por WhatsApp, para que lea la Biblia. Esa guía de lectura bíblica no se la voy a revisar yo, de verdad no se la voy a revisar. No se preocupe, ay, es que el pastor me va a poner taches si no lee. No, es para usted. Es por si no tiene un hábito de lectura. Es para que vaya marcando ahí lo que va leyendo. Y se dé cuenta que puede hacerse un hábito de lectura bíblica. Las descripciones que están ahí no es para enseñarme a mí cuánto está dispuesto a cambiar o qué cosas quiere cambiar. Hermano, yo no le voy a revisar esa hoja de verdad. Es para que usted haga proyectos de vida. Y usted revise su vida y diga, ¿qué me falta? Este mes, ¿qué corregí? Este mes, en enero anoté que iba a cuidar mi salud, ya estoy en marzo y no he cuidado. Bueno, a anotar. No es para que diga, ay, es que pues ya no lo hice, pues ya ni bueno. Sí se queda. No, es para recordarnos constantemente hábitos que tenemos que mejorar. El cambio en tu vida no es un cambio que sucede solamente porque milagrosamente una varita mágica te toca y entonces ya cambias mágicamente. Esos momentos sobrenaturales de transformación y cambio que el Señor hace en nuestras vidas, lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en mi esposa, lo ha hecho en mis hijos, en mucha gente que yo conozco. Esos momentos sobrenaturales en los que Dios cambia algo en nuestras vidas no son para que te duermas en tus laureles y digas, ay, el Señor ya me cambió, soy diferente, sucedió un milagro, bajó un ángel, se abrieron las aguas, crucé el mar rojo. No. Y ya, no tengo que cuidar mi vida espiritual. No, al contrario, tienes que cuidarla más.
Porque el Señor te está dando una vida nueva. Y ahora, con mayor razón, como decía Pablo, con temor y temblor. Pablo, el apóstol, el gran ministro, el gran profeta, el gran hombre de Dios, decía, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No con miedo de que, ay, me equivoqué. No, con temor reverente al Señor. Con temblor de saber que dependemos completamente de Él, que en tus fuerzas no podrías. Amén. De eso se trata la vida cristiana. Y a eso nos aferramos. Eso es lo que buscamos aquí. Que tu vida sea una vida en Cristo. Y que Cristo sea en ti. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y por nuestros hermanos que nos ven en líneas. Gracias por acompañarnos, hermanos. El Señor les bendiga, les amamos y les mandamos un abrazo grande. El Señor sea con todos ustedes. Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra, porque tú nos has hablado hoy, nos has enseñado hoy, nos has mostrado hoy acerca de tu palabra y de tu verdad. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan encontrar en ti, Señor, la respuesta, el milagro que han estado buscando en estos últimos años de su vida. En este tiempo que han estado contigo, están esperando que lo sobrenatural suceda. Y te pido que así sea. Que puedan ser testigos eficaces, testimonios vivos de lo sobrenatural. Y que sus vidas sean un puente, sean como un Andrés, que se vuelve un puente para otros, donde otras personas pueden conocerte a ti, otras personas pueden acercarse a ti, pueden vivir para ti. Y aunque nosotros, Señor, no figuramos como las estrellas del espectáculo, sabemos que tenemos un lugar contigo y sabemos que tenemos un lugar en ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, a ti la gloria. Amén y amén. Amén.